Vamos a platicar un poco más sobre pues, esta polémica en torno del análisis de lo que ocurrió en el desplome de la línea 12 del metro. Tengo en la línea telefónica, lo tenemos en audio y video, de hecho, ¿verdad? Lo tenemos en audio y video al ingeniero Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil, especialista en estructuras ferroviarias, con quien hablamos ya en otra ocasión sobre este mismo tema. Poco después de que ocurrió esta tragedia. Ingeniero, un gusto tenerlo de vuelta en el programa. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, pues necesariamente tenemos que referirnos pues al informe final de DNV porque pues, no se puede, como bien me decía el secretario de Obras de la Ciudad de México hace un momento, pues saber qué fue lo que pasó, pues es una parte importante del proceso de reconstrucción o de poner de nuevo en marcha la línea 12. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, mira, yo que he participado en accidentes ferroviarios, para poder analizar, pues se tiene que ver todas las partes que intervienen. En el caso de las vías, pues obviamente se analiza el estado de la vía, se analiza el estado en que se operó el tren, para ver si no hubo alguna inconsistencia, y se analiza también el equipo para ver si no tiene alguna falla. Y ya una vez que se reúnen todas esas evidencias de bueno o mal funcionamiento, se ponen en un comité que resuelve cuál es la causa. Aquí creo yo que íbamos muy bien con los dos informes previos de DNB, que por cierto no se entregaron los dos a tiempo, se entregaron muy tardíos y ya todos esperábamos el tercer informe y apenas ayer nos enteramos justamente de esta decisión del gobierno de la Ciudad de México. Creo yo que iba por muy buen camino porque hablaba justamente de las deficiencias de diseño que son evidentes, las mucho más evidentes fallas en la construcción, en algún aspecto también en los materiales utilizados. Y en el segundo informe que presenta DNB el 7 de septiembre del año pasado, al último justamente hace mención de ese análisis que se logró obtener con los drones que se hicieron unos vuelos de reconocimiento de la estructura en 2019 y que ya acusaban en el claro que colapsó deflexiones de 3 pulgadas. Para un claro de esa dimensión, 3 pulgadas, en la mitad del claro, que es lo que acusa DNB, pues obviamente es muy exagerado ya esa deflexión. Si desde el 2019 hacia acá pues, hubiera habido alguna revisión, como estaba establecido en los manuales que entrega quien construye para que haya los cuidados en las estructuras, debería de haberse identificado un problema, igual que la filtración que había por las tabletas, las eflorescencias que se llaman. Eran 2 signos y un tercero que ya el diafragma central presentaba desde 2019 deformaciones permanentes, o sea, ya se había doblado, digamos, ese diafragma central. Entonces ya había 3 indicaciones evidentes que quizá, como decía el ingeniero que entrevistaste, no se veían las fisuras en el alma o quizá no detectaron a ojo las deflexiones. Bueno, el diafragma sí se veía a simple vista. Yo lo detecté en una fotografía, digamos, de Sí, 2019. la Era vimos. evidente. Un pandeo, déjeme decirlo así en términos coloquiales, ¿no? Así, exactamente, Bueno, exactamente. Entonces, sí, perdóneme. no, claro, lo que ahora, digo, ya el segundo informe, el segundo reporte de DNB esbozaba que había esa situación, la lógica indicaba que, pues en la causa raíz, pues sintetizaran justamente todas aquellas causas que habían colaborado. Y no, yo con esto no quiero decir una sola causa es la que origina el colapso. No, hay una suma de causas digo, sean en las diferentes emisiones que ha habido de reportes y de opiniones y de evidencias, se nota que hubo varias intervenciones, las intervenciones después del 2012, cuando se interrumpe el tráfico en la línea por parte del gobierno de Mancera, pues le agregan algo de peso, que no es un peso que hubiera hecho colapsar, colabora, pero los descuidos en el mantenimiento colaboran, los pernos Nelson, las faltas colaboran, pero estuvo trabajando sin pernos Nelson pues varios años. Llega el momento en que se junta todo y pues bueno, es como yo siempre he dicho que los pernos Nelson
eran como la costura y una vez que se deshilacha, pues es muy fácil que se vaya la hebra, ¿verdad? Entonces, lo que usted nos dice, ingeniero, es que el segundo informe ya esbozaba que algunos de los problemas estaban a la vista y que tenían que haber sido detectados. ¿Por quién? Pues por las actuales autoridades, ¿es correcto? Claro, claro. En los procedimientos de inspección de estructuras, uno lo que busca en los materiales, pues es aquellos gritos que te da el material. ¿Cómo gritan los materiales? Pues mostrando una apariencia diferente a como son originalmente. Tú una humedad en tu casa la detectas porque se empieza a aparecer en el techo una mancha amarilla. Bueno, había eflorescencias que eran evidentes, se veían claramente. Había ese doblez o ese pandeo, como tú mencionas, en el diafragma, era evidente, ya estaba anunciando algo, pero nadie, es como el niño que está con los ojos llorosos, pero nadie le pone atención, pues obviamente la temperatura le va a subir y si no lo atiende, pues igual y puede ser más grave, digamos, la temperatura. Ya había evidencias, pero del 2019 para acá parece que nadie leyó esas evidencias que ya estaban a la vista. Ingeniero, las razones que se dan para rescindir el contrato y no dar a conocer el informe final, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Mira, todos los que hemos construido estamos sujetos a este tipo de acciones judiciales cuando no está conforme la otra parte. Desde mi punto de vista, como tú también opinaste o le preguntaste, pues si ese es dinero público el que está involucrado, el informe técnico no varía en nada la condición de culpabilidad o no, digamos, de los responsables o de los culpables en esto, y claro que transparentaría. A mí me sorprende que decidan no publicar y creo yo que, digo, no, seguramente no suena conocido, pero pues hubo información que quedó clasificada en los segundos pisos por 20 años, me temo que pudiera ser lo mismo y la verdad no nos merecemos como sociedad que contribuye pues un silencio de esa naturaleza. Yo creo que deben de hacerse públicos y como tú bien comentaste, debe de ser la sociedad y quizá otros actores en las ramas especializadas de la ingeniería que determinen algunos puntos de vista. Y creo que en esto puede haber un debate, pero si finalmente el gobierno de la Ciudad de México decide no tomar en cuenta ese tercer informe en las investigaciones o la fiscalía así lo decide o lo desestima, bueno, pues esa es decisión ya de esas autoridades, ¿verdad? Sí, porque, a ver, yo evidentemente no lo conozco y tampoco soy especialista y yo no me animaría a decir que no es cierto lo que dijo la jefa de gobierno, que es tendencioso el informe. Pero si no lo conocemos, si no lo revisan los especialistas, ¿cómo podemos saber que es tendencioso, no? Me llama a mí la atención en la argumentación de la jefa de gobierno que en la presentación de DNB, pues obviamente es una empresa non plus ultra. A mí me llamó la atención que hubiera sido una empresa extranjera, pero ya una vez leyendo su currículum, la verdad uno dice, pues son una empresa que no es ninguna improvisada, y yo no creo que por 20 y tantos millones de pesos que se le iba a pagar, pues bueno, vendan su prestigio de más de 100 años. El segundo informe, creo que también fue, bueno, el primer informe fue impecable, el segundo impecabilísimo, la verdad, porque hicieron con toda una metodología muy estricta el análisis de cada uno de los materiales desde muy diferentes ámbitos de la ingeniería. Llama la atención la sustracción de esas evidencias que en los envíos, ¿verdad? Que mencionaron. No se ha sabido nada de eso. Eso creo yo que debería haber primero, antes de descalificar un tercer informe, ya debería de haber alguien investigado qué sucedió, quién intervino esas muestras, ¿verdad? Y no hemos sabido nada. Y ahora este tercer informe, pues bueno, seguía una línea lógica desde mi punto de vista, que creo que no puede dejarse a la sociedad civil sin este conocimiento. Finalmente, todos estamos interesados en que esto se aclare. Finalmente, Sin duda. queremos saber la verdad, todos. Pues, ingeniero, vamos a pues seguir esta discusión y si usted nos permite, lo estaremos buscando. Muchísimas gracias por haber estado Con en todo el gusto. programa. Es el Gracias, ingeniero Pascal. Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil especialista en estructuras ferroviarias.